Somos estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Hablaremos sobre la victimología en el delito de feminicidio. La que les habla, Estefanía Medina, dará inicio a la primera conclusión. La victimología en el delito de feminicidio toma un papel muy importante en este crimen, dado que este estudia e investiga a la víctima a un nivel psicológico, social, socioeconómico, familiar y demás, para así dar respuesta al factor desencadenante de este crimen tan atroz. Este tomaría mucha importancia en la resolución de un caso de feminicidio, que no olvidemos es un crimen atroz que se comete contra la mujer, siendo este lamentablemente la expresión máxima de violencia que se puede tener contra la mujer. Gracias. Rocío Estefanía Amado Bellota, ya he llegado a la conclusión de que hay veces en las que puede ser inevitable estos asesinatos, pero hay víctimas que han hecho saber de sus casos, de que son maltratadas, abusadas, pero las autoridades no les han prestado la debida atención. El Ministerio de la Mujer, con la línea 100, debería de mejorar sus servicios. Nosotros como sociedad también podríamos apoyar a que desde pequeños inculcarles de que no se le falta el respeto a nadie, no importa su orientación sexual, no importa el género, no importa la cultura, no importa de dónde venga, a todos se les respeta y así podríamos crecer como sociedad y como país. Gracias. La que les habla, Bárbara Antonet. Podemos decir que el feminicidio es la representación máxima de la violencia y del abuso de los hombres hacia las mujeres, producido por cualquier tipo de maltrato de género. A diferencia de otros homicidios, este mayormente suele ser resultado de la violencia de género. Mientras que la victimología se encarga de hacer un análisis integral a lo largo del delito, lo cual tiene como propósito hacer entender a la delincuencia desde el punto de vista proporcional y no solamente centrarse en el punto de vista criminal. Nuestro objetivo de estudios. Entre esto podemos ver o descartar la palabra victimología, que es el concepto que está relacionado a una ciencia netamente social, como también verificable y observable. En cuanto a este tema también podemos descartar que la víctima es aquella persona que ha podido sufrir algún tipo de daño, ya sea en los ámbitos físicos, psicológicos o emocionalmente. En cuanto a una conclusión de victimología, es un tema importante para nuestra actualidad, donde se puede manifestar en un caso de estudios, o está relacionado también a otros factores, en donde cabe mencionar que la palabra clave a resaltar vendría a ser una justicia, ¿no? Donde una persona tiene la potestad de mostrar cómo sucedieron los hechos, y así poder fundamentar y ver o enfocarse a que la palabra victimología es un análisis o de un delito dado. Bueno, en mi caso me toca hablar sobre las clases de feminicidio. De hecho, podemos encontrar una muy gran variedad de clases, pero a causa del tiempo y a lo concordado, pues vamos solamente a llevar a 3 puntos. Podemos comenzar con el feminicidio familiar e íntimo. Como el mismo nombre lo dice, familiar, dentro de una familia pueden llevar a suceder asesinatos a las madres, tías, a causa de envidia, egoísmo y entre otras variedades. Ahora, en la clase íntima podemos tocar como una etiqueta las relaciones amorosas. Más que nada se basan por los celos. Si nos vamos al segundo punto, el lesbicidio más que nada se basa en las personas, bueno, en las mujeres asesinadas que son homosexuales. Y a causa de los asesinos que tienen inconsciente o ya sea conscientemente, em, conllevan a ser homofóbicos. En el último punto podemos mencionar el feminicidio racial. Se basa en las personas que son prácticamente discriminadoras y ven más que nada los rasgos culturales de las mujeres. Y a causa de ello las personas podrían llevar cólera o incluso resentimiento y a causa de ello pues los puede llevar a las mujeres a la muerte. Mi nombre es Nicole Chandubi y les hablaré acerca de mi conclusión.
El feminicidio se refiere al asesinato de una mujer por parte de un varón tan solo por pertenecer al sexo femenino. El 80% de los crímenes identificados fueron perpetrados por la expareja o por la pareja de la víctima. El 60% de estos crímenes fueron cometidos en un lugar donde debería ser el más seguro, lo cual es el hogar. Además, 6 de cada 10 víctimas fueron mujeres entre 18 y 34 años y el victimario contaba con la misma edad. ¿Cómo podemos hacer para evitar esto? Bueno, el planteamiento nos involucra a todos, no es una tarea que simplemente podemos delegar a otros. Se requiere un cambio de cultura, una nueva ciudadanía, un trabajo multidisciplinario donde estén involucrados los sectores de educación, salud, la mujer y entre otros. Mejorar las leyes constituye parte de la solución. Debemos ser tajantes, mostrar desacuerdo, visibilizarlas, hablar de ellas con las personas más jóvenes y aprender a respetarnos. Gracias. Mi nombre es Stalin Franco Andorinina y les brindaré mi conclusión. ¿Cuántas veces escuchamos y escucharemos en los noticieros que hombres que golpearon, asesinaron, ultrajaron, acosaron y violentaron a mujeres son puestos en prisión preventiva y a la semana salen en libertad por falta de pruebas o porque hay corrupción de por medio? ¿Cuánto más se necesita para que el culpable pague por sus actos? La víctima necesita estar en un ataúd y enterrada por 3 metros de arena para que la policía y autoridades puedan confirmar que esa mujer fue violentada y recién tomar cartas en el asunto. Me dio tanta satisfacción leer que en el Perú en el 2019 se realizó la primera sentencia de cadena perpetua por un caso de feminicidio, ya que solo una penalización severa, como es la cadena perpetua, desde mi punto de vista, es lo que puede solucionar y fulminar los casos de feminicidio, ya que ninguno de sus agresores les aterroriza pasar 15 años en la cárcel. Yo creo que pasar toda su vida atrás de una celda como sentencia única ante el feminicidio, esto erradicaría por completo el problema ya mencionado. Muchas gracias. Podemos concluir que el feminicidio es un acto de violencia contra la mujer con consecuencia de muerte por su condición o por su género, como resultado del maltrato, del desprecio u odio hacia la víctima. Las estadísticas dejan en evidencia que el Perú es un país que presenta muchos casos de feminicidio, sobre todo en la capital, en donde todavía prevalece el pensamiento machista y de posesión hacia la mujer. A través de la victimología podemos determinar los supuestos factores que dieron origen al caso de feminicidio, además de también determinar el porqué de la conducta del agresor, evidentemente sin justificarlo. Los hechos pueden ocasionar secuelas en el entorno familiar, sobre todo para quienes evidenciaron cualquier tipo de violencia hacia la víctima. Además, para detener o para evitar más feminicidios, se debería inculcar y tener otro método de crianza desde niños. Cambiar esos pensamientos machistas que se vienen arrastrando tristemente hacia la actualidad. Mi nombre es Alexandra Fernández Valdivia y el día de hoy voy a hablar sobre mi conclusión. El feminicidio es un tema realmente preocupante y alarmante, dado a que por más que vemos que hay castigos ya para las personas que lo cometen, la cifra va en aumento. Considero que en realidad debemos comenzar a erradicar el problema desde que son pequeños. Los padres o apoderados deben tener en cuenta que deben educar a los niños indicándole que tanto el varón como la mujer tienen el mismo valor y por tanto el mismo respeto. También tienen que acabar con ese tema de los estereotipos. La mujer es para el hogar, para criar los hijos y que el varón solo es para trabajar y traer el dinero. Debemos acabar con ello, dado que para poder tener una familia estable debe haber un equilibrio entre el varón y mujer. Como sociedad, considero que también debemos acabar con la discriminación que existe, toda la discriminación de género, que la mujer no puede hacer eso por el hecho de que tal vez es el sexo débil, como lo consideran. También debemos educar a nuestras niñas en que nadie la puede maltratar, ni física ni psicológicamente. Y si fuera así, tienen que saber denunciar. Gracias. Bueno, para finalizar, podemos apreciar que mencionamos el feminicidio, lo cual esto ocurre por una violencia de género, que es una agresión física, violación, etc., por parte de sus parejas, familiares, entre otros. Por otro lado, se habla del lesbicidio, que esto trata de un asesinato de mujeres como castigo por ser homosexuales. Por otra parte, se habla de victimología, que esto estudia a las víctimas por agresión u otra cosa. Esto quiere decir que se centra en las personas que se encuentran en una situación más vulnerable.
Y bueno, para concluir, la mayoría de las mujeres son víctimas de feminicidio, pero no muchas se atreven a denunciar al agresor. Es como si estuvieran aprendiendo a no defenderse porque creen o piensan que si luchan contra el abuso no lograrían detener las agresiones de sus parejas. Y bueno, esto fue todo por la exposición y por parte de todo el grupo, muchas gracias.